Padre Santo y misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por utilizarnos según tu buena voluntad y por permitirnos tu iglesia, que es el cuerpo del Señor. A pesar de que tenemos muchas dificultades en nuestra vida, deseamos ofrecerte toda nuestra vida para tu gloria y para tu evangelio. Deseamos propagar este evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y a través de eso pueda ser glorificado a ti. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que en el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Ahora estamos realizando la remodelación de la iglesia. A pesar de que hay muchos obstáculos, nos da la fortaleza y sabiduría para que podamos vencer y soportar estas dificultades para tu gloria. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida, especialmente en este último culto dominical de este año 2022. Ayúdanos para poder finalizar con bien este año, con tu gran amor, y recibir un nuevo año hermosamente en tu grande misericordia, a pesar de que hay muchos problemas políticos en nuestro país. Por favor, ordena toda esta confusión del país para que podamos propagar tu evangelio en la tranquilidad y paz. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. San Juan capítulo 1, 14. Texto principal de hoy. San Juan capítulo 1, 14 y también Lucas capítulo 2, 11 y 12, dos versículos. San Juan 1, 14, San Lucas 2, 11 y 12. Y también he preparado aquí en la pantalla este versículo. Aquí San Juan 1, 14. Si lo tienen, leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Abajo San Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12. Aquí también leamos juntos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta aquí. Como sabemos, este año todo el mundo está sufriendo muchos problemas, muchas dificultades debido a los efectos de COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, aquí en Perú también, se enfrenta actualmente a una crisis política, ¿no? Y ahora ya estamos en el último mes, diciembre, último culto dominical, y luego terminará este año 2022. A pesar de que el mundo es muy confuso y tenemos muchas cosas complicadas en nuestra vida del ser humano, esta historia humana que Dios nos permite fluye por su camino firmemente, respetando la voluntad de Dios. Sí. Entonces, mientras viviendo en estos tiempos, ya
se ha vuelto este diciembre de nuevo. Y como siempre, la Navidad, que toda la gente le gusta, ya llegó para nosotros también. Precisamente hoy es esta Navidad, ¿sí? Es Navidad. Cada año estudiamos sobre este significado de la Navidad a través de la Biblia, pero este año también vamos a aprender acerca de ella de nuevo, para que sepamos bien el significado exacto de la Navidad y evitemos un malentendimiento sobre ella en nuestra vida cristiana. Por eso la Biblia dice de esa manera. Aquí Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sí, es algo muy obvio, ¿no? Como dice este versículo, escuchar misma palabra de Dios es más seguro y también útil nuestra vida cristiana. Por lo tanto, a pesar de que repetidamente aprendemos este tema cada año, volveremos a meditar en la misma lección como lo hace una vaca rumiar. Y así pensemos sinceramente cómo pasar y cómo tratar esta Navidad como los cristianos. Debido a que esta enseñanza es muy importante y necesario para los cristianos, escuchemos bien y atentamente, con un corazón abierto y también con los pensamientos abiertos, ¿no? Entonces, ahora vamos a averiguar sobre el significado exacto de la Navidad bíblicamente, uno por uno. Cada año las personas disfrutan este día, ¿no? Hablando que es el día de que nació Jesús. Ayer también los vimos, ¿sí? Juegos artificiales, ¿sí? Sí. Siempre, cada año. Pero yo no vi. Solamente mi esposa y mi hija lo vieron, porque yo imagino solamente todo misma escena, siempre. Entonces, escuchando y preparando, y yo imagino nomás, igual escena. Sí, cada año, sí, las personas disfrutan este día hablando que es el día que nació Jesús, ¿sí? Pero si vemos la vida y aspecto de ellos, prácticamente solamente disfrutan las cosas carnales, las cosas carnales, no sabiendo por qué vino Jesús en esta tierra y no teniendo interés quién es Jesucristo. Es algo muy lamentable, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a aprender sobre el significado de la Navidad y sobre su origen con el criterio de la Biblia, ¿sí? Con la Biblia vamos a chequear. Primero vamos a ver sobre el origen de Navidad. En la época de Roma, las personas servían muchos a los ídolos. En la época de Roma. En esa época, las naciones se dedicaron a la agricultura como una parte importante del gobierno del país. Por esta razón, muchas personas servían creyendo dioses relacionados con el clima y la agricultura, ¿sí? Especialmente los romanos sirvieron al dios del sol, llamado Mitra, ¿sí? Mire, esto es el dios del sol, Mitra, creyendo que el 25 de diciembre era el día de su nacimiento, cumpleaños de este dios, Mitra, dios del sol. Por eso aquí tiene esta forma, ¿ya? Como sol.
Entre un año, más o menos a partir de ese día, 25 de diciembre, la influencia del sol va creciendo más y más, ¿sí? Hasta este día, el tiempo de sol están disminuyendo. Pero a partir de este periodo, diciembre, medio de diciembre, va creciendo más y más el tiempo del sol, ¿sí? Debido a que este periodo tiene mucha relación importante con el trabajo de la agricultura. La gente lo habría fiado como el día de nacimiento del Mitra, considerando que él es un dios del sol. Sí, las personas levantaron con su pensamiento ese día. Además, junto con ese dios del sol, le servían al dios de la agricultura, Saturno. Sí, dios de la agricultura, Saturno. Desde fin de diciembre celebraban una ceremonia del sacrificio para servir a esos dioses. Mientras tanto, el año DC 313, cuando el emperador Constantino reconoció oficialmente el cristianismo, es algo muy famoso, ¿sí? Constantino reconoció oficialmente cristianismo y combinó el cumpleaños de Jesús con el festival de Dios del Sol. Y así desde entonces se hizo el fondo de la Navidad, ¿sí? Y se fue declarado oficialmente también el día 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús en DC 349, cuando estuvo el Papa Julio, ¿sí? Las personas hicieron ese día de esa manera. Pero eso no es nada bíblico, y solamente se podría decir como un aniversario hecho de manos humanas, el cual mezcla las costumbres paganas con las doctrinas católicas. Es algo muy lamentable, ¿no? Pero casi todas las iglesias católicas del siglo V conservaron esta Navidad, ¿sí? Después de todo, la Navidad es el origen de las costumbres paganas que no están relacionadas con el nacimiento de Jesucristo. Navidad, esta palabra se llama Christmas en inglés, ¿sí? Christmas en inglés. Esta es la palabra compuesta. Christmas, una palabra compuesta, Christ y más. Christ significa Cristo. Más es misa, ceremonia. Misa católica, ceremonia. Así, conjunto, este significado, una palabra compuesta. Christ más, ¿sí? Entonces, las varias costumbres de la Navidad que son comunes hoy en día no empezaron de la iglesia originalmente, sino absorbieron las costumbres paganas. Sí. En particular, estas costumbres provienen de las tradicionales agriculturas romanas. Por ejemplo, el árbol de Navidad comenzó cuando los romanos decoraron el abeto con frutos rojos durante el ritual. Sí. Entonces, provienen estos costumbres de este origen. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿cuándo es el verdadero nacimiento de Jesucristo?
¿Cuándo? Aquí la Biblia dice así. San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8. Aquí les leo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí la Biblia explica de esa manera. Esta es la escena del nacimiento de Jesucristo. Jesús nació así en Belén. Pero algo muy cierto es que el nacimiento de Jesús no ha sido el 25 de diciembre. Aquí, en el versículo 8 dice, cuando nació Jesús en Belén, los pastores habían estado guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero en la zona de Palestina no pastorean en el invierno. Sí, en el invierno. Esto es el tiempo del invierno. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no puede considerarse como la temporada del invierno. ¿Por qué? El diciembre es el invierno en el hemisferio norte de la tierra. Ahora aquí, hemisferio sur, ahora es verano, ¿sí? Pero aquí, hemisferio norte, el mes diciembre es el invierno. Entonces, pensemos, no puede pastorear en este periodo. Por eso, el nacimiento de Jesucristo no es el día 25 de diciembre, no es invierno. Entonces, pensemos, a Dios le agradaría que guardemos la Navidad fijando el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús de manera humana, aunque no esté mencionado sobre su nacimiento en la Biblia. ¿Cómo piensan ustedes? En la Biblia no hay la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Hay una explicación sobre el tiempo del nacimiento de Jesucristo, pero este tiempo no es el invierno. Así que no puede ser 25 de diciembre en la zona de hemisferio norte. Entonces, eso no es bíblico. 25 de diciembre es el nacimiento, el cumpleaños de Jesús. No es bíblico. Dios no se alegra cuando se agrega o restar algo a la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice así. Aquí San Marcos 5-7, versículo 5 al 9, aquí dice así, les leo, escuchen bien. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues
en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La Biblia dice de esa manera. En la época de Jesús, el pueblo de Israel tenía la tradición de los ancianos, ¿no? Los israelíes lo pusieron por encima de la palabra de Dios. Es algo muy lamentable. Jesús lo llamaba como doctrinas, mandamientos de hombres, la tradición de los hombres y vuestra tradición. Tradición dice, la Biblia dice así. No tiene ninguna relación con Dios. Los israelitas, para guardar esta tradición, finalmente dejaron el mandato de Dios, ¿sí? Por eso los reprendió Jesús muy fuertemente de esa manera. Mire, otro versículo también dice así. 1 de Corintios, capítulo 4, 6, aquí, 1 de Corintios 4, 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. La Biblia dice así, ¿no? Abajo, Apocalipsis 22, 18, 19, también leamos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí la Biblia muy exactamente nos está advirtiendo sobre este error, ¿no? Debemos creer en la palabra de Dios conforme a tal palabra de Dios, ¿sí? En el momento en que mis pensamientos, tradiciones humanas, liturales y hábitos de los hombres se mezclan, la palabra de Dios se contamina, ¿sí? Se contamina y podría salir las consecuencias fatales. Es muy peligroso. Pero desafortunadamente hay muchos casos en los que muchas personas tienen una fe equivocada al confundir la clara palabra de Dios y transformarla en los criterios humanos. Es muy peligroso. Este es el caso de la Navidad. Sí, de la Navidad. Por lo tanto, debemos mirar esta Navidad a través de la Biblia y tener una vista bíblica correctamente. Sí, como los cristianos. Y debido a que muchas cosas dadas en forma de sombra en el Antiguo Testamento se han completado por medio de Jesús, no es importante guardar algo más fielmente, ¿sí? Algo como legalismo, sino tener una correcta relación con Dios, recibiendo la salvación primero por medio del Evangelio que fue perfeccionado por Cristo, ¿sí?
Esto es el primer paso. Primer paso. Muchas partes de la Biblia explica sobre este tema. Mire, aquí Gálatas capítulo 4, versículo 9, 11. Gálatas capítulo 4, versículo 9, 11. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La Biblia dice así, ¿no? Abajo, Colosenses capítulo 2, 16, 17. También leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Biblia explica muy claramente sobre las fiestas, algunas leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Debemos entender bien sobre ese significado de las fiestas, de las leyes del Antiguo Testamento. Guardar la ley del sacrificio era muy importante y también estricto para los israelitas en la época del Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento. Pero lo más importante es conocer el significado exacto de este sacrificio antes que guardarlo con su cuerpo, ¿sí? Cada cosa tiene su razón de existencia, tiene su propósito de su existencia. Las leyes también tienen su propósito de existencia. Pero sí, guardarlo sí es importante en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué existen estas leyes? Debemos conocer primeramente, antes de guardarlo, sin ningún pensamiento, sin ningún conocimiento, entendimiento sobre este significado, sobre este propósito de existencia de la ley. Dios nos dio estas leyes para que sepamos, somos pecadores, ¿sí? Por eso, tiene conectado con el Evangelio. Una esencial, muy importante, el Evangelio, ¿sí? Pero las personas lamentablemente quieren guardar con cuerpo estas leyes, pero debemos conocer exactamente, ¿sí? ¿Qué significado tiene? ¿Qué propósito tiene estas leyes? ¿No? Por eso la Biblia explica de esa manera. Mire, Hebreos capítulo 10, busquemos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Aquí también explica sobre las leyes del Antiguo Testamento. Es como una sombra, ¿no? Hebreos 10, capítulo 1. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Varias veces estudiamos en el seminario de la Biblia sobre el significado ley del Antiguo Testamento, ¿no? Esta ley es una sombra, no más. Una sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros, lo más importante.
Como este versículo, los israelitas tenían que saber, este sacrificio es la sombra de los bienes venideros. Es decir, el sacrificio del Antiguo Testamento no es verdadero. Pero ellos se olvidaron el significado, el propósito verdadero de este sacrificio, esta ley, porque hacían esto repetidamente cada año, Por eso solamente habían hecho esto como un evento anual. Sí, ahora nosotros celebramos cada año esta Navidad, ¿sí? Cada año, 25 de diciembre, considerando es el día del nacimiento de Cristo, pero sin ningún interés, sin ningún pensamiento, ningún entendimiento acerca del significado del nacimiento de Cristo. Solamente como un evento celebran, disfrutan carnalmente. Sí, todo el mundo celebra de esa manera. Por eso nosotros como los cristianos debemos entender exactamente qué significado tiene el nacimiento de Cristo bíblicamente. Le vuelvo a decir otra vez, el día 25 de diciembre no es el nacimiento, cumpleaños de Jesucristo, no. Sí, por lo tanto, la Biblia nos advierte que evitemos este error sobre la ley, porque hasta ahora también tenemos este aspecto, muchas personas, ¿no? Las personas prefieren que enfocarse en las cosas visibles, los cuales puede tocar, puede ver, puede sentirse, más que descubrir la verdad y comprender el significado verdadero de la salvación a través de la Biblia. Esto es el temperamento malo del hombre. Es muy lamentable. Por eso, muchas personas habían siguiendo a Jesús mirando los milagros de Él. Muchas personas mirando estos milagros de Él, solamente siguiendo a Jesús, carnalmente, solamente teniendo mucho interés por su bendición carnal o algo de curiosidad. Eso era una esperanza carnal, podemos decir así, una esperanza carnal. No tiene ningún sentido, ninguna relación con la salvación, con su problema del espíritu. Solamente ellos enfocan sobre bendición carnal en este mundo, en esta tierra. Pero cuando Jesús habló sobre la vida eterna y sobre el espíritu, estas personas, ellos todos salieron de Jesús, ¿sí? Ellos no querían escuchar algo aburrido o metafísico, sí, metafísico. Hoy es la Navidad, ¿sí? Muchas personas quieren disfrutar su vida jugando con sus amigos afuera, ¿sí? Tomando alcohol, quieren disfrutar esto. Pero aquí en la iglesia, cuando pidamos que escuchen la palabra de Dios, ellos no quieren, considerando es muy aburrido, ¿sí? Quieren salir. Sí, muchas personas, todas las personas del mundo piensan de esa manera. Sus intereses eran solamente las cosas carnales, las cosas visibles. En nuestra época también tenemos como este aspecto de mundanos. Pero nosotros, como los cristianos, debemos saber, debemos conocer exactamente este significado, ¿sí? Y debemos vivir adecuadamente en este mundo. A pesar de que vivimos este mundo, pero nosotros como un cristiano debemos
distinguirnos y vivir adecuadamente, como los cristianos. Lo que las personas tienen interés no es el verdadero significado de la salvación, sino solamente la bendición carnal o algunos resultados visibles de la religión, ¿sí? Por eso, los que no entendieron el significado verdadero de la salvación, es decir, los que no salvos, piensan que lo más importante es una apariencia, una secta y forma de la iglesia, ni la esperanza verdadera de la salvación a través de la Biblia, ¿no? Es muy lamentable. Entonces, muchas personas más les gusta que pregunten así, de esa manera: ¿usted qué iglesia asiste? ¿Usted guarda el ayuno? ¿Su iglesia permite que la mujer se vista el pantalón? Sí, muchas personas preguntan sobre estas cosas. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esto es tan importante relacionado con la salvación? ¿Sí? ¿Qué iglesia asiste? Bautista, pentecostas, guarda el ayuno, tienen interés solamente sobre estas cosas. La mujer se vista el pantalón, su iglesia, más que pregunte: ¿usted recibió la salvación? ¿Usted tiene la fe verdadera? ¿Usted puede ir al cielo? ¿Qué pregunta es más importante bíblicamente? Si pensamos un poco más sinceramente, podemos reconocer conscientemente que estas preguntas no tienen ninguna relación con la salvación bíblicamente directamente. Sí. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Yo recibí muchas veces sobre estas preguntas aquí en Perú. Tiene mucho interés sobre esto, pero nunca escuchaba una pregunta: ¿usted recibió la salvación? ¿Qué es la salvación? Yo nunca. ¿Qué iglesia asiste usted? Ayuno, estas cosas. ¿Cómo piensan? Las verdades que ciertamente tenemos que saber a través de la Biblia son como estas cosas, sobre una forma de la iglesia, o si ayunamos o no, hacer ayuno o no, vestirse la falda o no, en qué secta permanecernos. De verdad, estas cosas son más importantes que la salvación. ¿Qué relación tiene entre estas cosas y la salvación? No hay ninguna relación. Si uno recibe la salvación exactamente, ¿sí? Si uno recibe la salvación exactamente a través de la Biblia, escuchando el correcto evangelio verdaderamente, podrá entender muy adecuadamente y naturalmente sobre estas preguntas. Sí, estas preguntas algo secundarias. Lo más importante no es que definir en qué iglesia asiste, sino predicar el correcto evangelio a través de la Biblia. Sí, por eso nosotros tenemos el letrero diciendo así: nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia. No dice nosotros asistimos a una iglesia bautista, ayunando, sí, vestiendo faldas. No dice, no indica, no importa esto. No. Lo más importante no es que definir estas cosas. La vida cristiana no es una forma formularia, sí, como algo de ceremonia religiosa. No debemos olvidar esto. A Dios no le agrada la forma sin vida. Aquí busquemos la Biblia, Isaías 1, 10 al 14. Aquí explica sobre este aspecto.
Isaías 1, 10 al 14, aquí explica sobre un aspecto equivocado de los israelitas. Aquí, Isaías 1, 10, 14, les leo. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aquí la Biblia dice así: en la época del profeta Isaías, los israelitas por fuera se reunían en el Congreso y daban sacrificio a Dios. Pero ellos no dieron sus corazones a Dios, sus corazones adecuados a Dios, y no pudieron recibir la vida de Dios. Dios, entonces, reprendiéndolos y diciendo: no lo puede sufrir, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí, versículo 13, dice así. Y está diciendo: me son gravosas. La Biblia dice así, hacia este aspecto de las personas, una forma formularia de la vida cristiana, una vida religiosa. Hasta ahora a Dios no le agrada que las personas que ni siquiera recibieron la vida de Dios, o sea, la salvación, los que no dan corazón a Dios y celebran el nacimiento de Jesús, creando la Navidad de manera humana. Sí, no. Se puede decir que tal día, cuando más se cae por los placeres carnales, ¿sí? Muchas personas cometen pecados en este día, sí, más. Disfrutando, tomando, ¿no? Y así pecan muchos, comparando con una noche normal, ¿sí? Sí. Cantando de esa manera: noche de paz, noche de amor, pero actualidad es noche de pecado, ¿sí? Noche de tentación, sí, actualidad es así. No es noche de paz. Si miremos alrededor de nosotros, podemos entender muy fácilmente sobre esto, ¿sí? En el tiempo de Navidad, las personas que no tienen ninguna relación con Dios más se excitan, ¿sí? Y preparan muchas cosas para disfrutar su deseo carnalmente. De verdad, podemos descubrir Jesucristo en el aspecto de ellos que disfrutan esta Navidad, diciendo: feliz Navidad, ¿sí? Nosotros felicitaciones, cumpleaños de Jesús. Algunos dicen así, pero
al ver su vida, no tiene ninguna relación con Jesús, no recibiendo la salvación. En un error definitivamente equivocado, disfrutar de los placeres carnales, felicitando el nacimiento de Jesús solo por la boca de los que no tienen nada del interés de quién es Jesús, de por qué vino Él a esta tierra. Ni siquiera saben por qué vino Jesús. Cuando Jesús, quien es Dios, que ha creado todos los cielos y la tierra, vino a este mundo, el mundo no le ha preparado ni una habitación para Jesús. Sabemos, ¿no? Por eso, Él nació en un establo y su cama tuvo que ser el pesebre de los animales. Sabemos esta historia. Realmente, al momento de recibir la salvación por medio de Jesús, Él entre en el espíritu de esa persona. Sí, espíritu. Él entre a esa persona. Cuando los que ni siquiera estén sirviendo a Dios en su corazón felicitaran el nacimiento de Él, Dios les deciría a ellos que lo acepten primeramente con su corazón. O sea, debe recibir la salvación primero. En la Biblia ya estaba profetizado que ha de nacer ese Jesucristo en esta tierra para la salvación de la humanidad. Ya está profetizado en la Biblia. Las personas primero tienen que saber esto. Por eso nos dio la Biblia. A través de la Biblia, primero tienen que saber esto. Tienen que comprender, tienen que saber primero que tal Cristo Jesús es mi Salvador. Mire, muchas partes de la Biblia dice así. Isaías 7:14, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, ¿sí? Isaías, Antiguo Testamento ya está profetizado sobre el nacimiento de Jesucristo. Aquí abajo, Isaías 9:6 también, leamos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia está profetizando. Miqueas también, Miqueas 5:2, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muchas partes de la Biblia explica sobre Jesucristo, sobre el nacimiento de Jesucristo. Esta es la profecías sobre el nacimiento de Jesucristo, Mesías. Estas palabras que fueron profetizados cientos de años antes de la venida de Jesús, se cumplieron en realidad, ¿sí? Se cumplieron. Y según estas profecías de la Biblia, Jesucristo resolvió el problema del pecado de la humanidad y completó la salvación. Esto es el contenido del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, los hombres primeramente deberían aceptar a ese Jesucristo, quien vino según la Biblia como mi Salvador. Esta es la salvación. Debemos recibir la salvación. Debemos aceptar esta verdad. Y ese Jesucristo es quien, el Verbo, fue hecho carne y vino. Otro versículo también dice así, primero de San Juan, primero
capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Dos versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia explica muy claramente, muy detalladamente, exactamente sobre Jesucristo, ¿sí? El verbo, la palabra de Dios, la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Entienden, no? A través de la Biblia, el verbo, palabra de Dios, nosotros recibimos Jesucristo en nosotros. Verbo es Jesús. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la salvación. Es decir, la palabra es Dios, y aquel verbo fue hecho carne y vino entre nosotros es Jesucristo. ¿Sí? Mire, San Mateo capítulo 1, 21, San Mateo 1, 21, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También explica muy bien sobre el propósito de la venida de Jesucristo para salvar a los pecadores. Vino a esta tierra. Dentro de esta palabra se manifiesta cuánto amó Dios al ser humano. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Él vino para enriquecernos en la fe, es decir, para salvarnos siendo el Cordero de la redención. Otro versículo, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, Segunda de Corintios 8, 9. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí la frase se hizo pobre, ¿sí? Se hizo pobre se refiere así, nació en el estado de los animales y se acostó, nació en el establo, ¿sí? En el establo de los animales, y se acostó en el pesebre, y hasta morir en la cruz final se humilló. San Juan capítulo 19, 17 dice, tomó su propia cruz. Esta es la cruz, la muerte de Jesús. Aquí la frase, para que vosotros fueseis enriquecidos, se refiere así. Enriquecerse en fe significa la salvación. Significa la salvación. Jesús vino al mundo para darnos el verdadero enriquecimiento y gloria a nosotros. Esto es la salvación. Esta es la salvación. Unos versículos he elegido aquí, dice, aquí, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 9, 10, dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Propiciación por nuestros pecados. Abajo, Efesios 1:3 dice también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. San Juan 3:16, aquí también dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? La Biblia explica muy claramente sobre esto. Esto era el propósito de la venida de Jesús en esta tierra. Esta era la salvación, y era para mí también. Para mí. De tal manera amó Dios al mundo. Esto es su amor hacia mí también. Su amor hacia mí. Y también Jesús vino para morar con nosotros. Sí, para salvar a nosotros, también para morar en nosotros, con nosotros. Esto es el propósito de la venida de Jesús. Eso es muy precioso, ¿no? Aquí, muchas partes de la Biblia explica sobre la venida de Jesús, nacimiento de Jesús, el significado exacto de la venida de Jesús. Entonces, a través de la Biblia debemos conocer esto. ¿Sí? Aquí San Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Abajo San Juan 14:20 dice también: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Muchas partes de la Biblia testifican sobre este propósito de la venida de Jesucristo en esta tierra. Y también Jesús vino en forma del ser humano, forma del hombre, como un gusano, ¿sí? Como un gusano e insecto, para que el hombre sea como Dios. ¿Sí? Mire, también la Biblia dice, primera de San Juan capítulo 3, versículo 2, aquí miremos en la pantalla, leamos juntos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es la verdad, ¿sí? La palabra verdadera es promesa de Dios. Así Dios, por medio de la carne de Jesús, como un hombre, cumplió perfectamente la promesa con Dios, ¿no? Emmanuel, esto significa que Dios está con nosotros. Esta palabra, ¿sí? Significa así: está con nosotros. El cielo es un lugar donde viviremos eternamente con Dios. Y el infierno es un lugar donde se despide de Dios eternamente. Totalmente diferente, ¿no? La Biblia, Apocalipsis 21, 3 al 4, siempre recordando, imaginando personalmente esta escena. Aquí Apocalipsis 21, 3 al 4. Si lo tienen, leamos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta escena, algo mentira? No, es verdad. Sí, va a llegar a nosotros. Yo imagino mucho. Ustedes ahora están sentando aquí en la iglesia. Hace unos meses, ¿cómo era aquí este ambiente? Aquí estaba cocina, aquí, baño, ¿sí? Yo nunca imaginaba como esta escena. Sí, solamente imaginaba, ¿entiende? Solamente pensamiento, una imaginación, pero con plano, trabajo, pasatiempo, actualmente estamos aquí tocando esta forma de la iglesia, ¿no? Ahí ya completo los baños, ¿sí? Baño, mujeres, hombres, muy hermoso, ¿no? Aquí tiene oficina, también sistema de aire acondicionado también, ¿ya? Sí, actualmente se cumplieron, ¿sí? Pasatiempo, sí, algo sea actualidad. Mire, este versículo también, ahora todavía no podemos tocar, pero esta promesa será actualidad, realidad. Sí, un día encontraremos con los amados hermanos, familiares que fallecieron antes, sí, en el cielo. Nuestra esperanza es así, nuestra esperanza, ¿sí? Ahora tenemos muchos problemas, conflictos, dolores, pero en el cielo no hay lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Es verdad, será actualidad, realidad. Nosotros vamos a tocar, vamos a ver directamente. Vamos a entrar en este cielo. Sí, como estamos aquí en esta iglesia, cambiado, remodelado, todavía no todo completo, pero sí va a cambiar más hermosamente, hasta febrero más o menos, sí, será actualidad. La Biblia es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, será verdad, ¿sí? Esta es la escena del cielo. Aquí en el versículo 3, la frase, aquí dice, Dios con, Él morará con, Dios mismo estará con, usando la palabra con, ¿sí? Con. Esto se insistió hasta 3 veces, ¿no? 3 veces. Al ver esto podemos reconocer que Dios realmente está junto con nosotros siempre. Sí, con nosotros. El que vino a esta tierra para salvar a nosotros con su gran amor y para permanecer eternamente con nosotros. En esta tierra también, en el cielo también, eternamente. Es Jesucristo, quien es Dios mismo que vino en la forma del hombre. Ese Jesucristo realmente vino a esta tierra y cumplió todo este propósito, ¿sí? Nosotros recibimos la salvación escuchando y creyendo esta verdad a través de la Biblia. Es decir, recibimos la eterna redención, eterna bendición. El día que vino Jesús a esta tierra, el día que vino Jesús a esta tierra no es el día de 25 de diciembre, pero lo que vino Él, este mundo, es la verdad. Muy cierta, es la verdad, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante es recibir la salvación entendiendo exactamente por qué vino Jesús en esa tierra, más que poner un significado a esa fecha de 25 de diciembre, la cual no tiene ningún sentido, nada bíblicamente. Entonces,
de un sentido verdadero, ¿qué día debería ser la Navidad para mí? ¿Qué día? Como los cristianos. ¿Qué día debería ser la Navidad para mí? Podemos decir que ha sido un día de la salvación, recibiendo a Dios, creyendo como mi Salvador. La Biblia dice así, aquí San Juan 1, 12 y 1 Corintios 6, 17. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Abajo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La Biblia explica muy claramente. Por lo tanto, ese día debería ser un tiempo de reflexionar una vez más el significado de mi salvación. Recapacitando frente a qué destino pude recibir la salvación. Hay que recordar ese amor tan asombroso y gracia que el Señor me ha dado. Otro versículo también explica así. Efesios 5, 2, 5 y 8. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Varias veces aprendimos con estos versículos. Esta es verdad. Y sería bueno que sea un tiempo de orar, proponiendo en su corazón ser un cristiano, quien pueda vivir mereciendo esa gracia. Por eso, otro versículo aquí, Colosenses 2:6, también miremos la pantalla, leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta forma de vida es muy adecuada para los cristianos. Por lo tanto, en cada año, cuando se acerque esta fecha, 25 de diciembre, en lugar de pasar tiempo siguiendo el gozo carnal, sería importante por lo menos volver a reflexionar el significado verdadero de la Navidad, ¿no? Si no conocemos bien sobre Navidad hasta ahora, por medio de esta hora, tenemos que recapacitar por qué vino Jesús a esta tierra y qué relación tiene esto conmigo, y proponer en nuestros corazones para poder llevar correctamente la vida cristiana. Ahora, en este punto de que este año, que no falta mucho, también no olvidemos las lecciones que aprendimos hoy y vivamos nuestra vida cristiana más dignamente, fuertemente ante Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Gracias. Oremos para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este último culto dominical de este año 2022. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a la palabra de Dios. Ahora, este año 2022 está terminando en la providencia de Dios. A pesar de que era muy difícil por varios problemas, deseamos que esa situación sea recuperada y calmada normalmente por tu gran amor. Por eso queremos que podamos vivir más para tu gloria y deseamos saber más
del Señor que nos ama, deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder vivir adecuadamente ante ti. Agarra y guía nuestra fe con tu palabra y con tu amor. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestro tiempo que oramos, predicamos, dedicamos, sacrificamos y trabajamos para tu evangelio, para tu iglesia. Por favor, protege, guía y ayuda nuestra vida para poder pasar dignamente este camino de la vida cristiana para tu gloria. Ayúdanos para que podamos finalizar con bien este año en Cristo y recibir nuevo año con tu gran amor y misericordia. Hay muchos planes de la iglesia en el próximo año, así que te pedimos siempre que denos tu gran poder y sabiduría. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.